En este primer video de la séptima sesión abordaremos el tema de función tubular. Específicamente hablaremos sobre reabsorción tubular. Hemos planteado que en el riñón se suceden 4 procesos renales básicos. El primero de ellos es el proceso filtrante, que habla básicamente del transporte de solutos desde el plasma hacia la luz tubular. Un segundo proceso renal básico es la reabsorción, en el cual el contenido tubular es transportado hacia el plasma. El tercer mecanismo renal básico es la secreción, el cual hemos ya definido que puede tener 2 orígenes. La secreción puede ser desde el plasma peritubular hacia la luz o desde las células tubulares hacia la luz, cualquiera de esas 2 vías. Y finalmente tenemos el proceso excretorio, que habla del transporte de los solutos desde la luz hacia el exterior. Quiero hacer notar en esta figura que tanto los procesos reabsortivos como secretorios en principio se dan a lo largo de toda la nefrona. Habrá casos especiales en el que, por ejemplo, el proceso de secreción de aniones o cationes orgánicos sea un fenómeno fundamentalmente proximal, o que la reabsorción de ciertos compuestos orgánicos como la glucosa sea primariamente en el tubo proximal. Sin embargo, en términos generales podemos decir que los procesos reabsortivos y secretorios son procesos bidireccionales que se dan a lo largo de la nefrona. Así las cosas, entonces hemos planteado que la ecuación general de la fisiología renal dice que la cantidad que se excreta, masa que se excreta en la unidad de tiempo, es igual a la cantidad filtrada más la cantidad secretada menos la cantidad reabsorbida. Esta ecuación la utilizaremos en el resto del curso y es importante que se la aprendan. Ahora voy a describir una mnemotecnia que permite fácilmente recordar ciertos aspectos de la función tubular. Esta mnemotecnia consiste en principio en dibujar esto que parecería un túbulo, su cápsula Bowman y un túbulo. Aquí realmente estoy representando todo el túbulo renal. Y la mnemotecnia consiste en plantear pues que la filtración se da a través de la membrana glomerular. Segundo, que la reabsorción es un proceso que se da en estas mnemotecnias cercano a la filtración, lo cual, yo quiero insistir, el proceso reabsortivo se da a lo largo de toda la nefrona, pero para esa mnemotecnia se plantea así, que la reabsorción se da cercano al proceso filtrante. Tercero, que el proceso secretorio se da en las porciones distales de la nefrona, esto es en la mnemotecnia. Yo quiero insistir, en la vida real, el proceso secretorio se da a todo lo largo de la nefrona, aunque hay casos especiales, pero para esta mnemotecnia planteamos pues que el proceso secretorio se da hacia las porciones distales y cercano al proceso excretorio. Entonces, voy a empezar planteando la ecuación que acabamos de describir, que dice que lo que se excreta es igual a lo que se filtra más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe. Ahora voy a cambiar de miembro al término de filtración, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, y entonces lo que obtengo es la siguiente ecuación que dice lo que se secreta menos lo que se reabsorbe es igual a lo que se excreta menos lo que se filtra. Ahora, por conveniencia matemática, voy a cambiar los signos a esta última ecuación. Y si cambio los signos, entonces esta ecuación queda que lo que se reabsorbe menos lo que se secreta es igual a lo que se filtra menos lo que se excreta. Y este cambio de signo resulta relevante porque a la reabsorción menos la secreción se le llama en la fisiología renal
el transporte neto. Entonces, transporte neto en la fisiología tubular es igual a lo que se filtra menos lo que se excreta, lo cual tiene intuitivamente sentido. Bien, este transporte neto puede ser en dos direcciones. Uno puede ser en términos de la reabsorción o en términos de la secreción. Si ustedes se fijan, ahora el transporte neto está definido en función de dos procesos renales, que son la filtración y la excreción. Y decimos entonces que la reabsorción neta es cuando lo que se filtra, la masa filtrada, es mayor que la cantidad excretada, lo cual implica pues de que está habiendo reabsorción. Y la secreción neta es cuando la masa filtrada o la cantidad filtrada es menor que la cantidad excretada. Ahora vamos a la mnemotecnia. Si yo quiero describir secreción, la secreción neta, entonces es fácil acordarme de qué proceso renal básico va primero en esta ecuación. La secreción está cercana a la excreción, de manera entonces que la secreción es igual a lo que se excreta menos lo que se filtra, en contraposición al proceso de reabsorción, que está más cercano a la filtración, y entonces lo que se reabsorbe es lo que se filtra menos lo que se excreta. Si ahora de esta ecuación yo despejo la filtración, de esta última, entonces encuentro que lo que se filtra es igual a lo que se reabsorbe más lo que se excreta. Y esta ecuación nuevamente o también resulta importante porque si consideramos que el valor de la masa que se filtra es 1 y de acuerdo a esta ecuación entonces lo que se reabsorbe y más lo que se excreta tendría que tener unidades fraccionadas. De manera que decimos que lo que se filtra es igual a la reabsorción fraccional más la excreción fraccional. Bien, hablemos ahora de la reabsorción tubular. Bueno, ya hemos planteado que la reabsorción tubular es igual a lo que se filtra menos lo que se excreta. Y puesto esto en términos de masa, entonces estaríamos hablando de la cantidad que se reabsorbe en la unidad de tiempo es igual a la cantidad filtrada en la unidad de tiempo menos la cantidad excretada en la unidad de tiempo. Dicho de otra manera, la cantidad reabsorbida podría ser representada por Tx, que querría decir el transporte de la sustancia X, transporte en este caso en el sentido reabsortivo. La cantidad filtrada en el tiempo X pues, representa la carga filtrada, la cual ya sabemos que es el producto de la filtración glomerular por la concentración plasmática de la sustancia que estamos interesados en manejar. Y la cantidad excretada también ya sabemos que puede ser representado por el UXB de dicha sustancia. Bien, otro término es que se acostumbra a usar y que aparece frecuentemente en la fisiología es el de reabsorción fraccional. Reabsorción fraccional no es otra cosa más que qué fracción de la cantidad que se filtra es reabsorbida en el túbulo. Si consideramos que la cantidad filtrada representa el 100%, nos interesa saber la cantidad reabsorbida, qué fracción representa. Y esto entonces pues, es descrito por este cociente en el que ponemos la cantidad reabsorbida, Tx, dividido entre la cantidad filtrada, que es la carga filtrada. Bien. Si tienen su calculadora a mano, podemos hacer aquí ciertos cálculos y entonces vamos a plantear en principio, esta tabla refleja las reacciones tubulares típicas en un hombre normal con una filtración glomerular de 180 litros por día. Y vamos a tomar un primer caso, el caso vamos a poner que sea sodio, entonces sabemos que la concentración plasmática de sodio son 140 miliequivalentes por litro, 140 milimolas por litro, y de manera que si multiplicamos esta concentración por la filtración glomerular, 180 litros por día, tendríamos la carga filtrada de sodio. Estos serían 25.200 miliequivalentes
de sodio al día. De esos 25.200 miliequivalentes, solo se excreta una fracción muy pequeña, 100 miliequivalentes al día, y ustedes recordarán, por lo que hemos planteado sobre el balance corporal de solutos, que estos 100 miliequivalentes prácticamente, si estuviera en condición de balance, representaría lo que el sujeto estaría ingiriendo de sodio. De manera entonces que la masa de soluto, en este caso de sodio, que es reabsorbida, pues sería la diferencia entre la carga filtrada menos lo que se excreta. 25.200 menos 100 sería 25.100. De suerte entonces que nosotros podemos calcular la reabsorción fraccionada o la reabsorción fraccional por dividir el transporte o el transporte de sodio dividido entre la carga filtrada de sodio. Y entonces vemos que para este caso la reabsorción fraccional es mayor del 99%, lo cual pues indica que de estos 25.200 la mayor parte fueron reabsorbidos y una mínima parte, menos del 1%, fue excretada. Tomemos otro caso. Vamos a tomar el caso de glucosa. Si calculamos la carga filtrada de glucosa, que en principio tiene una concentración plasmática de 5 milimolar por litro, la carga filtrada de glucosa, que sería 5 por 180, sería 900, y resulta que a una concentración de 5 milimolar, la glucosa está por debajo de su umbral renal y por lo tanto no se excreta. De manera entonces que si no se excreta, todos estos 900 milimolas al día tienen forzosamente que haber sido reabsorbidas. De suerte entonces que la reabsorción fraccional en este caso es del 100%. Finalmente vamos a utilizar el caso de agua. Aquí la cantidad de agua que se filtra pues representa la carga filtrada de agua, que son 180 litros por día. De estas 180 litros por día aproximadamente se excretan 1,5 litros, de suerte entonces que se reabsorbe la diferencia, que son 178.5 litros, y podemos obtener la reabsorción fraccional dividiendo lo que se transporta entre la carga filtrada de agua, que en este caso sería representada por la filtración glomerular, y entonces encontramos nuevamente que más del 99% de la carga filtrada de agua se reabsorbe. Así las cosas, entonces decimos que la filtración y la reabsorción tubular son cuantitativamente más importantes que la excreción. De suerte que cambios muy pequeños en filtración y reabsorción tubular modifican importantemente la excreción. Esto es algo que hay que mantener en mente permanentemente, porque parte del resultado de que uno modifique la filtración o modifique la reabsorción tubular en pequeñas magnitudes tendrá importantes consecuencias en la excreción. La filtración es un proceso que en términos relativos es poco selectivo, mientras que el proceso reabsortivo es un proceso muy selectivo, guardadas todas las distancias. Bien. ¿Qué mecanismos tenemos para reabsorber? Bueno, en principio esta figura trata de representar varios hechos. En principio tenemos aquí una monocapa, que es la que constituye al túbulo, monocapa de células con sus uniones estrechas, de las cuales ya hemos hablado, y que dividen la membrana apical de la membrana vasolateral. Punto a destacar es que todas las células de esta monocapa a lo largo del túbulo, todas tienen en su membrana vasolateral bomba sodio-potasio ATPase. Bien, en el lado luminal de la membrana, los mecanismos de transporte pueden ser variables y de diferente tipo.
Tenemos mecanismos de transporte que son pasivos, como podría ser la difusión, la ósmosis, la difusión facilitada o el proceso convectivo. Recuerden ustedes que los procesos convectivos se dan por diferencias de presión hidrostática u osmótica. Muy bien. Procesos pasivos que podrían dar lugar a que se reabsorbiera desde la luz tubular hacia el peritúbulo. Por otra parte, tenemos transportes activos primarios dados por, número 1, la bomba sodio potasio ATPasa, la protón ATPasa, la potasio protón ATPasa, la calcio ATPasa, y no olvidar que la endocitosis es un proceso activo, de tal manera que cuesta trabajo endocitar solutos. Gracias a estos transportes activos primarios, nosotros podemos tener transportes activos secundarios, y los hay del tipo contratransporte, en el cual yo transporto o reabsorbo sodio en contra de la secreción de potasio, y eso estaría representado por este contratransportador sodio-protón. Y hay activos secundarios de cotransporte, que estaría aquí representado por el caso del cotransportador sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio fosfato, sodio cloro o sodio potasio 2 cloros, dependiendo del segmento al que nos estemos refiriendo. Pero en general, estos son los mecanismos básicos por los que se da el proceso reabsortivo.